Vivencias. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Ya estamos aquí con el doctor Ricardo Velasco con su columna de Vida Sana. Como empezamos en la columna pasada a hablar del tema del embarazo, de las embarazadas con problemas de presión, pero hoy nos vamos a detener en los cuidados ante el embarazo, ante los posibles embarazos, qué cuidados hay que tener y cómo se tiene que cuidar la mujer. Muy bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, porque como todas las cosas, para pretender tener un hijo sano hay que cursar un embarazo sano, y para ello las medidas son siempre la prevención. Es decir, una vez que tengamos un problema, sí, la ciencia ha avanzado, tenemos más herramientas para solucionar. Ustedes han visto ahora que se hacen cirugías intraútero, Claro. De los niños con cardiopatías, con los niños hacemos diagnóstico de las congenituras también más precozmente, pero tratamos o sea, ahí nos damos cuenta de que la prevención sigue siendo la herramienta más valiosa, la más económica, la más eficiente y la que mejora la calidad de todos, Claro. de la sociedad también, porque una vez que el niño ese ha nacido ya hay que corregir, entonces son patologías que quedan de por vida o secuelas que pueden quedar. Sí. Entonces la prevención, y bueno, y pasa por medidas simples y lógicas. Claro. Antes de estas medidas, supongamos, porque hay veces los embarazos pueden venirnos, no están previstos, pero supongamos que es un embarazo que planificado, porque vamos a empezar por ahí, ¿no? Suponemos que una mujer está planificando su embarazo. ¿Qué cuidados antes tiene que ver? ¿Tiene que revisar si emocionalmente, si nutricionalmente está primero, bien? El embarazo no es una enfermedad. Si bien la controlamos los médicos, no es una enfermedad, es un estado fisiológico. Claro. Es lo que conserva la especie humana. Sí. Por lo tanto, lo que debemos darle a la condición de la persona, el mejor estado de salud o tratar de que tenga las mejores condiciones para que esto se produzca en forma natural y normal. Entonces, aconsejamos que si es un embarazo planificado, bueno, que trate de descansar las horas suficientes para que su organismo, cuando esté gestando a este ser, esté en las mejores condiciones, no esté una persona agotada, estresada, que esta persona en lo posible no consuma alcohol. El alcohol, sabemos, todo lo dañino que puede ser para nuestro hígado, todo lo tóxico que es, y si bien siempre hacemos una guiñada un poco que el alcohol nos ayuda a vivir, que un vasito de vino, en realidad sabemos que en definitiva, entre beneficios y perjuicios, en caso de un embarazo sin duda son los perjuicios, ¿verdad? Entonces, el no consumir alcohol, ahí también hablamos de no consumir drogas. Claro. Las drogas también permanecen, pueden dejar secuelas en la persona, en la gestante, y pueden pasar al feto también. Claro. Entonces, un organismo sano no debería consumir drogas, no debería consumir alcohol, debería descansar las horas que corresponden, las 8 o 10 horas que necesita esta persona, porque hay gente que necesita 8, hay gente que necesita 6, hay gente que necesita 10 horas, bueno, deberían estar en las condiciones físicas, fisiológicas para poder gestar. El cigarrillo también estaría descartado. También, ahora volvemos a la otra parte. Porque son drogas permitidas. No, pero por eso son drogas ahora cigarrillos también está muy mal visto en todos. Por supuesto que en las embarazadas o en las próximas gestantes, yo creo que ahí se ha hecho más la información, donde más se ha esforzado, y creo que la administración ha sido muy buena, eficiente en ese sentido,
porque los hijos de fumadoras son niños de bajo peso, Ujú. pesan un 10% menos. Claro. Un niño de una señora fumadora, de un niño a una señora no fumadora, hay un 10% de diferencia en el peso. Y tú me dirás, pero solo por bajo peso, por 10% no es nada. El 10% puede ser la diferencia entre que tengas un niño normal o un niño que pueda tener o pueda hacer alguna patología perinatal. Claro. Porque el 10% en esas etapas es fundamental. Es fundamental. Entonces, Y puede nacer prematuro también. además de la prematurez y el bajo peso. Ya prematurez y bajo peso estamos hablando de dos patologías, Sí. de dos enfermedades. Ya deja de ser un embarazo normal Claro. para ser un embarazo patológico, un embarazo de riesgo. ¿Cuándo se habla de que un niño es prematuro? ¿A partir de qué fecha? Por debajo de las 37 semanas hablamos de prematuro. Hay distintos grados de acuerdo a la prematurez extrema, son 31 a 32 semanas, y prematurez leve son 37, 36, 37 semanas, donde ya en general el bebé es estable. Lo mismo que el bajo peso. El bajo peso se supone que un peso normal arriba de 2.500 gramos a término. Ujú. De ahí, a término estamos hablando entre 38 y 40 semanas. Entre 38 y 41 semanas. 41. Eso es en la época. Es decir, porque viste que antes eran meses de embarazo, ahora hace ya unos años que son semanas. Lo que pasa es que siempre fueron semanas. El problema es que nosotros en un animalito de experimentación podemos nosotros inducirle una gestación y sabemos cuándo quedó embarazada. Claro. En la persona no es tan así. Uh-huh. La mujer le parece que ovuló y que ese día tuvo relación o no tuvo relación, y le parece que, porque el control es saber cuándo está el óvulo pronto. Entonces necesita que el espermatozoide obviamente se ponga en contacto, pero también que la persona esté ovulando, o sea, que esté en las condiciones dadas. Uh-huh. Entonces no es tan sencillo de determinar. Entonces puede haber 1 o 2 semanas de diferencia. Uh-huh. Por eso cuando te dan te dicen más o menos 15 días. Sí, sí, sí. Es decir, el embarazo tiene un tiempo límite y es el correcto. Claro. Lo que pasa, por eso siempre se habló de 40 semanas, un embarazo normal. 38 o 41 semanas hablamos también del margen que puede haber de error. Más o menos, claro. Siguiendo con el tema de revisar el estado emocional, el estado físico de la futura embarazada o de la señora que va a quedar embarazada, ¿no? Las vacunas, también tiene que tener vacunas vigentes la embarazada. Sí, pero antes que las vacunas hay una cosa que no debemos olvidar, que hemos aprendido de la experiencia. Se habla de que 6 meses antes de presuntamente quedar embarazada se le aconseja el consumo de ácido fólico y de hierro. Te iba a preguntar después por el ácido fólico. Pero ¿por qué el ácido fólico? Exacto, porque el ácido fólico, la carencia de ácido fólico se asocia a las deficiencias o a las malformaciones del tubo neural. Por ejemplo, las espinas bífidas, uh-huh. Por ejemplo, todo ese tipo de patología que tienen al sistema nervioso y a la columna vertebral como eje. Entonces sí está asociado que el consumo 6 meses antes de un suplemento, que simplemente es un comprimido, no es nada del otro mundo, un complemento de ácido fólico, hace que francamente disminuya las malformaciones del tubo neural. Entonces, si queremos prepararnos en las mejores condiciones, uh-huh. Por eso también decimos no el consumo del alcohol, porque el alcohol va en contra del ácido fólico. Mirá. Una de las formas de ayudamos a metabolizar el alcohol es por dándole vitamina B. La vitamina B es el ácido fólico. Claro. Entonces, pero el alcohol nada, no permitido absolutamente nada. El alcohol nada, o lo menos posible, ¿verdad? Claro, nosotros estamos dando consejos de qué es lo sano. Sí. Ahora, cada uno sabe hasta dónde. Claro, por supuesto, si queremos cuidarnos y tener la conciencia tranquila de que yo hice todo lo posible, claro. Bueno, no debo consumir alcohol, debo un suplemento de ácido fólico, debo controlarme, comer cosas ricas en hierro, porque entre otras cosas, si yo tengo anemia, la gestación del bebé va a ser un niño más chico, también puede ser un bajo peso. Claro. Podemos también infundirle esa anemia
de futuro, o sea, de madres carenciadas salen niños carenciados. A ver, entonces lo primero que habría que hacer es, si estás previendo y estás planificando un embarazo planificado, es un control médico, que estés bien tú No, de sin salud. duda alguna. Esto lo hablamos después, como consejo, pero sin claro, duda es la visita, inclusive al ginecólogo. Claro. Primero la visita al ginecólogo y plantearle la posibilidad, mire, estoy tratando de quedar embarazada. Muy bien. Ahí van a tratar de determinar si tiene alguna patología urogenital. Claro. Porque una cosa es después los controles una vez que estamos ya embarazadas, pero muchas veces la mujer o no queda embarazada, o si tiene una patología urogenital, y hablamos patología urogenital, patología inflamatoria, patología tipo endometriosis, entonces allí ya de repente no quedan porque las trompas y todo eso sufren una alteración, o bien patología de tipo de enfermedades tipo venérea, ¿verdad? Un HIV, un VRL, en el cual si lo tratamos precozmente vamos a tener una mejor, primero no lo vamos a transmitir al bebé y vamos a tener una mejor calidad del embarazo y de sobrevida, de ambos además. Entonces, la visita al ginecólogo, sin duda, que él va a saber lo que nos va a aconsejar la alimentación, nos va a aconsejar el suplemento vitamínico y nos va a pedir una rutina. Claro. Con esa rutina y con ese suplemento vitamínico, en principio ya nos ponemos en el camino y le instruirá cómo encontrar la fecha de ovulación, los distintos métodos, los métodos, todos métodos naturales, obviamente, método de la temperatura. Se sabe que el día de la ovulación la temperatura a nivel vaginal disminuye medio grado, entre medio y 1 grado. El día de la ovulación, cada mujer tiene un día de ovulación fijo, eso no cambia. Podrá cambiar el día de la menstruación, pero no el día de la ovulación. El día de la ovulación, entonces te vas controlando la temperatura. ¿A qué altura del mes es? Y es más o menos el día 14, la mitad del ciclo. Pero ya te digo, en cada mujer eso no cambia. Lo que puede cambiar cuando tú tenés la hemorragia menstrual, porque ahí pueden variables hormonales, que tengas un poco más, un poco menos, pero sí la ovulación, se sabe que hay un cambio de temperatura en el cual desciende 1 grado, y ese signo de que hay una ovulación. Y es cierto, esto no sé, es una curiosidad lo que te voy a preguntar, que en esos días de ovulación, dependiendo los días, hay más chance de que sea varón o nena, ¿es verdad eso? No, eso ¿O es un mito que corre por ahí? No, es un mito, igual que si come más sal y si se alimentan más sal, va a acumular más líquido, porque las mujeres tienen menos líquido y más, entonces va a ser varón. Y, claro. Esto es un tema genético, es un tema genético en el cual el que aporta el sexo es el varón. Claro. Es el espermatozoide, ¿verdad? Que es en definitiva, todos los fetos son nenas, salvo que el varón aporta el I. O sea que hace, es el padre el que define el sexo. Es el varón el que define el sexo, sí. En el momento de la concepción lo define el varón. El varón. Bueno, entonces el papá tiene que hacer bien los deberes. Claro, bueno, hay padres de nenas y hay padres de variados, dependiendo de lo que quieran, es que tienen que. Pero en realidad si tuviéramos, yo que sé, 100 millones de hijos, la naturaleza es tal que tendríamos 50 y 50. ¿Ah, sí? Sí, porque eso está más que estudiado. No se sabe por qué, tal vez como defensa, en los lugares donde han habido hambrunas, guerras, donde los que morían más eran los hombres, la reproducción después aumentaba en que nacían más varones que mujeres, pero no se sabía, que la naturaleza ayudaba. Como que la naturaleza hacía alguna compensación, pero no se tiene muy claro cuál es el fenómeno. Viste que hay familias que tienen o solo nenas o solo varones, pero ¿te parece eso? Después vamos a hablar después de la pausa, a ver dónde está la fórmula para los que quieren tener nena o varón. Bueno, yo creo que sean sanitos es lo mejor. Hacemos una breve pausa y continuamos luego de la pausa en la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco, hoy con los controles que tiene que llevar a cabo una embarazada. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Continuamos aquí con el doctor Ricardo Velasco, hoy atendiendo los cuidados del embarazo. Y nos fuimos a la pausa, porque claro, con los cuidados del embarazo está también cuando la señora quiere quedar embarazada, el tiempo de ovulación, y nos fuimos con algo muy interesante que nos decías. Yo te preguntaba si había en ese tiempo de ovulación hay mayor posibilidad de
tener una nena, un varón, y me decías que no, y estabas contándonos un cuento y nos fuimos a la pausa a propósito de esto. Sí, no, que esos son de alguna manera teorías en el cual se decía que si comían más con sal, Sí, sí. si comían determinados alimentos, iban a tener nenas, y a su vez si los días era de luna llena, Sí, todo son eso. son todas teorías que no sé qué fundamento científico tiene. Sí la naturaleza ha tenido, se ve que esas variables de la especie, o tal vez por el estrés ocasionado, Claro. Después de las hambrunas o las guerras donde morían mayormente los varones, porque fíjate que en la Edad Media, en la época antigua, a la guerra iban los hombres. Claro. Entonces se quedaban sin hombres, y después las mujeres parían más varones que niñas. Entonces no se sabe si estaba asociado al estrés, si es una compensación natural, que no quedaba muy claro por qué, claro. pero bueno, hoy por hoy en nuestro país, por ejemplo, hay 100.000 mujeres más que hombres nomás. Pero siempre nada más porque en el censo nuestro, a nivel mundial hay más mujeres que hombres, pero es 1 o 2%. Dicen que son por cada hombre 7 mujeres, ¿eso es verdad? Eso porque alguien se me llevó las otras 6. Así se te la llevaron. Sí, lo que pasa es que hay que decir la verdad, acá hay 100.000 mujeres más que hombres, pero pensemos que las mujeres viven 8 años más que los hombres en promedio. ¿Y eso debido a qué? Y eso son constantes biológicas, vivían también. Vamos a entendernos, ¿por qué? Porque la mujer no trabajaba, se sometía menos al estrés, cuidaba un poquito. Además, el sexo débil era el sexo fuerte, porque biológicamente hasta la menopausia las hormonas protegen al ser gestante. Entonces no tenían colesterol, podían tener presión elevada, pero en general no era uno de sus problemas. O sea, el aparato cardiovascular, las arterias, en fin, lo metabólico estaba más protegido en la mujer que en el hombre. Está protegido hasta los 50 años. Después de la menopausia, cuando empiezan a bajar las hormonas, eso se compensa, y la mujer prácticamente se emparda con el hombre. Hoy por hoy, que la mujer toma alcohol, que fuma, que trabaja, o sea, que vive una vida en paralelo, claro, que tiene las mismas responsabilidades o mayor, porque vamos a entendernos, a la mujer la hemos igualado, o sea, nos han igualado en cuanto a la responsabilidad a nivel civil, a nivel profesional. Una contadora, un contador, un médico, una doctora, en fin, pero en el hogar la carga será un resto de machismo, todo lo que quiera, pero lo sigue teniendo de alguna manera, nos guste o no nos guste, sigue siendo un estrés extra para la mujer. La crianza de los hijos. Está bien que cada vez las parejas jóvenes lo hacen más en paralelo, lo hacen más en común. Está más igualado. Es más igualitario, pero creo que sigue la presión ejerciéndose más sobre la mujer. O sea, que agrega un factor de estrés más. Y eso hace que por eso las mujeres, pero eso es otro tema que después lo hablaremos. Es otro tema que, claro, que nos vamos derivando. Pero siguiendo con los cuidados del embarazo, estábamos viendo, antes de quedar embarazada, las precauciones. Las precauciones que hay que tomar. Una vez que la señora queda embarazada, ¿cuáles son los cuidados a seguir? ¿Cada cuánto hay que hacer la visita médica al ginecólogo? Bueno, a las 13 semanas se supone, porque después, primero, falta la menstruación, o sea que ya hay unos 15, 20 días, en 3, 4 semanas que estaría de atraso, o no, digamos, de atraso. Después, mientras que ocurre en general, hasta las 12, 13 semanas, 2, 3 meses, es que se hace la primera rutina, la primera consulta ginecológica, donde el ginecólogo primero se tiene que tomar el tiempo para explicarle a la señora lo que va a cursar, lo que le va a esperar, los controles o sea, ponernos de acuerdo entre el profesional y la gestante, y ponerla en información de todos los riesgos que puede pasar, y lo que ganaría en la disminución de los mismos si tuviéramos un embarazo más cuidado, más normal. O sea, si bien a veces hay gente que dice que como que perdemos el tiempo, no, es un tiempo muy invertido, es muy bien, porque ahí está la confianza que la mujer deposita en el profesional, que eso es importante. Porque vas a llevar... En el primer embarazo todo es nuevo para ti. Todo nuevo y además, todo es miedo. Claro, pero además son 8 meses o 9 meses pero por eso, todo es miedo, todo nuevo. Todo el mundo te cuenta su experiencia y siempre le pone un poco de sal y pimienta y le agregan lo peor que le pasó. Claro. Entonces,
Ahí el profesional obstetra, ginecólogo, lo que tiene que primero explicarle lo que le va a pasar, el embarazo, los controles que le vamos a hacer, por qué se le va a pedir una rutina en sangre, por qué se le va a pedir una ecografía. La ecografía que se pide a las 13 semanas, ¿para qué? Para ver si está bien fijado e implantado el embrión, si está en las tropas de falopio, ya emigró, y se implantó bien, si está correctamente implantado. Se le pide una rutina en sangre. La ecografía quiere mirar simplemente... A mí me encanta todo lo que estás explicando, pero cuando quedas embarazada, o sea, entras y es muy rápido, porque tienen tantas pacientes. Bueno, que, eso... O sea, esto que estás diciendo sería la utopía, porque... Bueno, pero sea, una cosa ya lo hemos hablado... No recuerdo de esta charla. Ya lo hemos hablado que a nivel mutual o a nivel de la policlínica, en realidad... hay que luchar contra una realidad. Claro. Si tú vas a una consulta de un ginecólogo particular, que es el mismo que te atiende a nivel de un servicio de salud, pero ¿qué pasa? Tiene todo el tiempo para ti y puede dedicarse a hacer lo que se llama la puericultura perfecta, bien hecha. Lo importante que es el embarazo, digo, y en un momento en el que la mujer está más sensible que nunca. Claro. ¿Por qué? A ver... No, es tan sensible porque las hormonas también, están revolucionadas un poco, ¿no? El cuerpo amarillo, el cuerpo lúteo, el que hace que no ovule, que conserve el embrión, hace que tenga algún cambio hormonal y algún cambio emocional, se ponen más irritables, más emocionales. Aparte, todas saben que la responsabilidad que se va generando, que es tener un ser adentro, gestando, tener la responsabilidad de gestar, porque el padre festejamos. Claro. Los hombres de alguna manera festejamos, nos vamos con amigos, es decir, el hombre podrá tener todas las náuseas, podrá pasarle todo, claro, pero aparte, si toma alcohol no le va a pasar al bebé, si come exceso de grasas, si se agarra una diarrea y se va a deshidratar, no va a correr el riesgo de que la mujer aborte. O sea, la responsabilidad la tiene, no es que la tiene, se la transferimos, quieras o no, a la mamá. Entonces hay que explicarle, darle confianza, darle la información que corresponda, por qué se le piden cosas, por qué se le piden rutinas, por qué se le pide una glicemia, para saber si hay una diabetes previa o qué niveles está, por qué se le pide una funcionalidad renal, por qué se le pide una orina, para saber una infección, cómo está concentrando ese riñón, por qué se le pide una búsqueda de toxoplasmosis, porque sabemos que el toxoplasma está en el 85% de las personas, pero si fuera la primera infección justo cuando está embarazada, podemos tener consecuencias en el bebé, en el feto. Claro. ¿Por qué se le pide un HIV? ¿Por qué se le pide VRL? Porque, bueno, una enfermedad venérea, si la podemos tratar en esas etapas, es curativa. Si tenemos un HIV, sabemos... Para no transmitirlo. Y cómo de qué manera vamos a tratar ese bebé, porque tampoco es 100%, tiene el 50% de posibilidades de contagiar ese bebé. Entonces, ya sabemos de qué medidas, si tuviéramos un HIV y la madre, o sea, si tenemos un HIV, sabemos qué tenemos que hacer con ese bebé en cuanto va a nacimiento para preparar también el futuro. Claro. Entonces, de alguna manera, a las 13 semanas, es la primera consulta, y yo creo que es la más importante desde el punto de vista psicológico. Tal vez no de salud, pero psicológicamente es cuando debemos ganarnos a la madre. Claro. ¿Viste que las mujeres cambian de país, pero no cambian de ginecólogo? Sí, es verdad. ¿Viste? Hay gente que se ha ido a Estados Unidos y se viene acá a ver al ginecólogo, hay gente que se ha ido a la Argentina. Porque es un médico con el que adquirís una relación muy especial. Es el único hombre que aceptamos, los hombres, que importe más que uno. Ahí está. Y no lo discutimos. Pero hay también ginecólogas. No, por supuesto, hablamos un poco en broma. Hablando en broma, es el único que de parte de los hombres acepta. Y sí, porque hay que estar en esa condición y transferir toda esa confianza que les da, que si hay buena empatía le va a generar el ginecólogo. Eso es importantísimo para... Primero, tolerar el embarazo, que vuelvo a decir, no es una enfermedad, es un estado normal. Claro. Lo que pasa es que nosotros hoy tenemos un acceso de información que es tan enorme y que tenemos tantas fuentes de información, y lo que hablábamos el doctor Google, que dijimos el otro día, que a veces el tomar esto o el comer aquello le puede afectar, y va a tener 14 informaciones, y más vale que como muy salado. Sí, más lo que dice la mamá. Más que como muy salado, porque así va a tener varones. Claro. Entonces, señora, si usted que come con sal, le va a venir presión. Claro. Si usted come muchos dulces, no le va a venir diabetes, pero usted va a aumentar de peso y corre el riesgo de hacer una diabetes gestacional.
Entonces, a veces hay que... el doctor Google es una información y nada más, tomarlo con mucho... porque obviamente estamos en esta época, no podemos reconocer... Google es más lo que dice la mamá, la abuela, la tía, toda la familia. Escuchar al ginecólogo. Y con la... Mirá, los ginecólogos anteriores, no muy jóvenes, digamos, le decían a la señora, igual que hacíamos los que tendríamos niños: señora, cómprese un cuadernito y usted se anota todas las dudas. Claro. La que le parezca la más pavada, anótesela, porque usted viene acá y después se las olvida. Si te olvidás, pero usted eso pasa, entra acá, claro. se pone nerviosa, no sé cuándo, después se va y en su casa se llena de dudas. Usted venga con todas esas dudas. Las que sabremos se las contestamos, las que no, nos quedaremos las dudas y las iremos a buscar en conjunto. Vamos a tener que ir a un ginecólogo que tenga tiempo, Ricardo, porque dado hoy por hoy, yo te digo, sería magnífico que no pudieran evacuar todas estas dudas, pero es que si estamos atentos, si estamos, el ginecólogo, si lo hacen, le va a decir, ojo, no a todo el mundo le gusta, porque hay gente que ya viene con toda la información y quiere decir, esto es una pavada, me van a decir a mí, mi madre crió 14, esto no tiene... porque claro, hay gente que tampoco está muy abierta a escuchar. Disposición a escuchar. Es para no reconocer el miedo que te genera, porque ese miedo de lo que puede pasar lo vamos a tener todos. Claro. Ricardo, tenemos que hacer una breve pausa y luego de la pausa continuamos aquí en la columna de Vida Sana analizando los cuidados del embarazo. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Continuamos aquí en la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco, viendo los cuidados que trae aparejado el embarazo. Acá tenemos algunos mensajes, Ricardo, que vamos a empezar a compartir. Dice: buenas tardes, André y doctor Velasco. Quiero saber si puede ser un problema tener gatos durante el embarazo por el tema de la toxoplasmosis. Tuve gatos desde niña y sigo teniendo, gracias a Ana María. No, debes controlarte los embarazos, simplemente eso. Obviamente el gato puede ser portador o puede no ser portador. Acá el problema es el control del embarazo. Si tenemos, ya veremos lo que hacemos. Pero lo que debes controlarte es el embarazo, eso es lo importante. Nada más. O sea, punto. no desaconsejás que tenga gatos. No, porque obviamente depende el contacto que se tiene, si se duerme con el animal, en qué condiciones está, si el animal se desparasita, dónde de su materia, son las condiciones de higiene básicas que tenemos. En realidad en lo que se aconseja es no tocar la materia, o sea, claro, de pronto ponerte guantes o... Claro, pero por eso te digo, entonces no es solo tener gato, ¿qué condiciones está? Lo que sí debe es tener la lógica y el control del embarazo. Perfecto. Ahí le dirán si el gato habrá que desparasitarlo, sacarlo o no. Claro, perfecto. Acá tenemos otro mensaje, dice: quisiera saber si a partir de qué mes son normales las contracciones, nos dice Natalia. Bueno, las contracciones se registran a partir del cuarto, quinto mes, pero depende si es la primera vez que queda embarazada, si es una primigesta o si es una multigesta. Si es una primigesta, la registra un poquito más tarde, sobre el quinto mes, quinto, sexto mes, es cuando empieza a notar las contracciones, inclusive los movimientos del bebé. Si es una multigesta, las empieza a notar un mes antes, más o menos, de esas fechas. Pero eso son variables. Tampoco que la madre lo sienta mover es un signo de vitalidad, pero tampoco es importante desde cuándo. Que se empieza a mover antes no quiere decir que el niño sea más sano. O sea, eso puede haber variables importantes, porque la condición física también depende de eso. También depende de la edad de que la mujer quede embarazada, ¿no? Obviamente una mujer ya de arriba de los 35 años ya tiene otro organismo y otro... Ahora después de que terminemos de contestar los mensajes, muy bien, te voy a preguntar qué riesgos hay o qué controles tiene que tener la mujer mayor de 35 años, si te parece. Acá tenemos otro mensaje, me dice: he sufrido de jaquecas siempre, dice, pero ahora con el embarazo son peores. ¿Puedo tomar algún analgésico?, nos dice. Bueno, ahí
las jaquecas, puede ser que sea una jaquecosa y entonces debe consultar con su ginecólogo si puede tomar, porque debe controlarse ese embarazo. ¿Tiene jaqueca solo o tiene jaqueca y tiene presión? Claro. Y tiene presión y tiene proteinuria. Entonces, ¿qué hablamos? ¿De jaquecas o hablamos de alguna enfermedad ya del propio embarazo? Ya no está siendo un embarazo normal eso. Con eso no estoy diciendo que lo tengas. Sí, Probablemente sea ya una tenía jaquecosa que tenga el claro. empuje y que estos elementos psicológicos que estamos hablando que nos estresan sean los que están ocasionando todo esto, que es lo más probable. Claro, y el organismo también está enfrentando una vida nueva, o sea, se está adaptando a todo. Sí, pero estás enfrentando el trabajo, las presiones del día, más una extra que la tolera solo la mujer, que es la responsabilidad de la gestación. Claro. Esa no se reparte con nadie. Podrá repartir quien limpia la casa, quien saca la basura, quien cocina, quien saca el perro. La responsabilidad y además el nerviosismo. Pero por eso te digo, si ese bebé van a ser sanos, no, si va a llegar no la presión y de alguna manera la presión social y la responsabilidad que sentís, que si por una macana, por algo que yo me mande, mañana va a tener una secuela mi hijo. Claro. Entonces, eso es intransferible, no lo podemos, por más que querramos colaborar, eso es intransferible. Acá tenemos otro mensaje, dice, el ácido fólico hay que tomarlo durante el embarazo, dice, porque mi nuera está embarazada de 2 meses, gracias. El ácido fólico se recomienda comenzar 6 meses antes del embarazo y tomar durante todo el embarazo. Está, perfecto. O sea, lo ideal es comenzar 6 meses antes de presuntamente quedar embarazada, o bien en cuanto se pueda empezar a ingerir ácido fólico. Acá nos dicen, buenas tardes, yo leí en internet que hay un método que se llama Jetless para tener una nena y recomienda programar las relaciones entre 3 y 5 días antes de la ovulación, nos dice Mariana de Positos. Ahora, pensemos, el espermatozoide a nivel de vagina es viable 24 hasta a lo sumo 48 horas. Si de acuerdo a ese sistema estaríamos prácticamente, ovularíamos 3 a 5 días antes de ovular, que es cuando se ovula, que es cuando el óvulo recibe el espermatozoide. Yo realmente lo encuentro un poco difícil, pero bueno, el estudio debe ser, yo creo que es una forma de no quedar embarazada, más bien. Pero bueno, yo simplemente razono lógicamente, no tengo la idea de ese estudio y bueno, habría que leerlo y léanlo profundamente y cuál es la seriedad, ¿no? Claro. Y cuál es el volumen de gente que participó y quién lo respalda. Ahí está. Acá dice, totalmente de acuerdo, dice, el ginecólogo te da 10 minutos en la sociedad y todavía entran las enfermeras en consultas con recetas, un desastre, nos dice Maite de Pan de Azúcar. Bueno, esa es la realidad que estamos trabajando, pero bueno, nadie trabaja cómodo cuando se trabaja así. Obviamente, uno trata de ponerle, pero porque es un sistema en el cual hay 10 o 15 minutos o 12 minutos por paciente. Sí, yo te iba a decir, no es solo con los ginecólogos, pasa con todos los especialistas. Pasa con todos los médicos, porque debemos ver al paciente, solicitarle las rutinas que correspondan, documentar la visita, porque si lo que no se documenta no existe, y saludar y que ingrese otro paciente. Claro. Porque los consultorios y las consultas tienen principio y tienen fin. Sí, y tienen que ver los números que están asignados. Está saturado porque entonces, me ha pasado. Entonces ahora se está dando, por lo menos en alguna mutualista, para la primer consulta de ginecólogo por embarazo, se le da el doble de tiempo. Eso está muy bien. Claro. Ahora, que el colega lo aproveche como debe o no, o tenga los vicios de otras épocas, eso es otra historia. Eso es otro problema. Pero en general se da el doble de tiempo en la primer consulta para que justamente entren en empatía este tipo de cosas. Tomemos contacto, expliquemos cuál es la importancia y solicitemos las rutinas que corresponden. Hay una infinidad de papeles que tienen que llenar que realmente son todos documentos, es todo importante. Está bien que lo que no queda documentado no existe. Claro. Pero yo creo que los que somos clínicos persiste, siempre digo, vale más el contacto con el paciente. Claro. Pero lo que no está documentado
No queda. No Y viste queda. que a veces con el tema de es que está muy bien que todo sea digitalizado y computarizado, pero hay veces los propios médicos me ha pasado que no se llevan bien con el sistema y entonces no encuentran dónde ponértelo y se tranca pero el sí, sistema y pero además tú tenés que preocuparte porque mañana los juicios y las denuncias se hacen y la defensa del médico es lo que está escrito, claro, no es lo claro, que yo le dije. Pues lo que yo le dije con la intencionalidad lo puede interpretar bien o lo puede interpretar mal, claro. o puede falsearlo o puede tener mala fe. Lo que está escrito está escrito. Es lo que queda, es la Entonces, historia médica, entonces es lo que es queda. importante. Uno a veces no le da, yo en ese sentido he tenido suerte, pero la verdad que después que uno escucha casos donde, por no documentar, que son excelentes profesionales y que han tenido algún problema, realmente Sí, se uno se empieza a complica. preocupar de escribir mejor y claro además. Y ahora los sistemas informáticos no te admiten mala letra ni letra ilegible. No, pero lo tenés que saber manejar, porque si no también se No, complica. sin duda que sí. Ricardo, vamos a hacer una breve pausa y luego de la pausa continuamos con los cuidados del embarazo y si te parece entramos con las señoras mayores de 35 años, qué cuidados tienen Muy que bien. tener cuando quedan embarazadas. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Continuamos con los cuidados del embarazo aquí con la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco. Nos fuimos a la pausa y para retomar el tema de los cuidados que tiene que tener una mujer si se embaraza a partir de los 35 años. ¿Qué cuidados específicos tiene que tener? No, los controles son, nosotros llamamos un embarazo de alto riesgo porque primero el valor del feto es un feto valioso, porque justamente la falta del embarazo hace que la estructura de la mujer después de 35 años ya no esté tan vital como para 35, 40, 40 y algo también, sí, ¿verdad? que hay mujeres que quedan arriba de los 35 años. Claro. Se habla que la edad ideal es entre los 30 y los 35 años, que es cuando el organismo termina de madurar y de crecer. Después de los 35 empieza a bajar la etapa ideal para quedar embarazada. Y ahí arriba de los 35 es cuando se empieza a hablar de madre añosa y de embarazo de riesgo. ¿Riesgo de qué? Bueno, riesgo primero de que no implante correctamente. Se supone que hay un 5, un 7% de embarazos que se abortan espontáneamente en una embarazada normal en una edad joven. Eso puede aumentar a un 15%, a un 18% en una embarazada añosa. Entonces, eso es un factor que hay que tener en cuenta también. Y el hecho de que esa mamá sea primeriza también debe de incidir en por supuesto, años, la ¿no? madre, la añosa primigesta, implica un embarazo, un control de embarazo que es de riesgo, ya de cuidados, ¿verdad? Tampoco es que no podamos quedar y que sea un delito ni nada, simplemente lleva mayor riesgo y lleva mayores cuidados. Mayores controles. Y mayores controles de parte del ginecólogo y de parte de la mujer también, que tiene que mantener una vida más ordenada y en lo posible. Acá nosotros debemos, por la posibilidad que en los embarazos de madres añosas tiene de una diabetes gestacional, de una hipertensión, de infecciones urinarias, de toques de insuficiencia renal, obviamente implica que los controles se hacen, o sea, por ejemplo, nosotros hacemos controles a partir del tercer o cuarto mes hasta las 32 semanas, o sea, hasta los 6, 7 meses, se hacen uno por mes. Claro. De las 32 a las 38 se hacen uno cada 15 días de control, y de 38 semanas hasta el final se hace un control semanal. Pero del estoy embarazo. diciendo en embarazos normales. En embarazos normales. En el embarazo de alto riesgo, obviamente los controles se van fijando y las rutinas se van observando, se van pidiendo más seguido, y el control se va fijando en la medida
que vayan apareciendo o no las alteraciones del embarazo. Que los valores... Lo mínimo va a ser eso que se hace en la embarazada normal. Pero normalmente a partir del 5.º mes se ve cada 15 días a la persona. ¿Por qué? Porque los cambios pueden ser, por ejemplo, el exceso de líquido amniótico, el polidramnios es bastante más frecuente. También es frecuente el oligoamnios, o sea, la falta de líquido amniótico, que eso puede expresar también algún tipo de patología, enfermedades, perdón, del bebé. Cuando hablamos de patologías, enfermedades del bebé, y simplemente son cosas que hay que irlas siguiendo, ir constatando. Se ve todos los problemas genéticos que puede haber. Se sabe que aumentan de esos bebés que se abortan, se sabe que hay un porcentaje enorme, naturalmente, que serían incompatibles, o sea que hay alguna malformación genética. La naturaleza trata de expulsarlo. Esa capacidad se iría perdiendo aparentemente con el pasaje de los años. Entonces, sí hay que estudiar la aparición o no de la trisomía 21, ¿verdad? El síndrome de Down, en fin, los distintos síndromes que hay que irlas estudiando, y eso se hacen en los controles en todas las embarazadas. A propósito, pero el porcentaje es mayor en las mujeres añosas, en la media cuanto más añosas. En mujeres más grandes de 35 años. Exacto. Porque esto de añosa suena feo, bueno, porque Ricardo. Es el término, pero ¿sabes suena lo que pasa? feo. Es que lo añoso hace 40 años era tener arriba de los 30, porque las mujeres 19, 20, 21 años, 25 años ya tenían todos los hijos. Ahora, añoso es 40, porque la mujer se recibe, forma su pareja, primero, se recibe, es profesionalmente competente, vive su vida, busca a su pareja alrededor de los 30 y quiere tener su descendencia, su familia, después de los 35, cuando ya está desarrollada, cuando ya no quiere frustrarse. O sea, la opción es: no quiero frustrarme, quiero vivir de alguna manera. Por supuesto que es un derecho, es una opción. Entonces, encontramos cada vez mujeres de 35, de 40, de 41, de 43. Sí, hay mujeres, de hecho, pasó un poco una anécdota que siempre recuerdo con mucho, me causa un poco de gracia, pobre señora, que una señora tenía 49 años y concurrió por una amenorrea, consultorio de medicina nomás. Yo no sé, estoy hinchada, me habrá venido ya. Digo, señora, ¿y usted tiene relación? Sí, claro, yo vivo con mi esposo y no sé cuánto. Digo, vamos a hacer una cosa en principio, porque está menstruando normal. El aspecto de la señora era un aspecto joven, no parecía que tuviera 49 años. Digo, vamos a pedirle en principio un test de embarazo. Me apareció el test de embarazo y estaba embarazada de 3 semanas. Y la mujer vio, le digo, mire, acá tiene, usted está embarazada de 3 semanas. Me dice, ¿cómo le digo a mis hijas ahora que estoy embarazada? Me causó gracia. No como le decía al marido. ¿Cómo le decía? Porque debía tener hijas grandes. Por eso, ¿cómo le decía a mis hijas que estoy embarazada? Ricardo, tenemos que irnos a la última pausa, pero después de la pausa te quiero preguntar, en caso, como habías dicho, de malformaciones, no hablamos de interrupción del embarazo, o en qué momento es que la mamá puede tomar la decisión médicamente, las semanas. Lo vamos a hablar después de la pausa. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Estamos en los últimos minutos y te consultaba, Ricardo, en estos últimos minutos, hablando de los cuidados del embarazo, ¿cuándo es que la mamá, dado, no sé, que tenga algún problema, puede interrumpir? ¿Cuáles son las semanas de que se puede primero, hoy por hoy, en este país, el embarazo obviamente, el tener una familia es un derecho de la mujer, lo cual ha sido defendido. Un poco es un derecho que ha ganado la mujer, porque se luchó más que nada con la iglesia, con los preconceptos, nuestra educación judeocristiana. Estamos en contra de cualquier medida anticonceptiva, o sea, la sociedad aparentemente estaba en contra de cualquier medida anticonceptiva o de interrupción de embarazo, y eso nos ha tenido así, siendo que pagan, digamos,
El perjuicio de esto lo tienen las familias más pobres, los más necesitados, donde nacen la mayoría de los niños, fíjate que el 50% de los niños que nacen de este país nacen por debajo de la línea de pobreza. Entonces ya tienen de alguna manera un futuro determinado. Obviamente se está haciendo mucha cosa, y con esto no quiero hacer una ejecución de ningún tipo más que esto, más que una información. Obviamente la mujer tiene hasta las 12 semanas, según la ley, para ser asistida por parte del Estado, para proporcionarle una interrupción segura del embarazo. Se hace por métodos, ya te digo, químicos, que es unas pastillas que se le dan, que es un abortivo que se toma, o bien en la parte aspirativa, si es que lo requiriera. Vos me decías, porque yo te preguntaba por el tema de las malformaciones, y eso que se hace después. Claro, se hace el cuarto o quinto mes, donde se hace la búsqueda de vellosidad. Ya allí no, salvo que sea incompatible con la vida de la madre, ahí se evalúa. Esa sería una decisión médico-paciente, pero que tiene que tener muy buena contención, se debe consultar juez, en fin. Ahí la cosa ya es más complicado. En general se hace en Ateneo, se debe decidir. ¿Y por qué los estudios estos de las malformaciones se hacen tan tardíos? Y porque eso serían por punción del líquido amniótico. Entonces o bien por de una vellosidad de la placenta. Cualquiera de los dos métodos tienen el riesgo de que la persona le puede provocar un aumento de las contracciones y un aborto. O puede provocarle una infección del amnios, o sea, de la placenta. Entonces, para una búsqueda de algo que ponele que es normal o que no vas a cambiar de parecer, someterla a un riesgo, porque eso se debe hacer bajo una punción. Si viene en pantalla, una cosa es tener un feto más desarrollado, donde tengo más líquido para sacar, donde puedo tener la aguja más cómodamente. A los 4 o 5 meses tenés más líquido amniótico. Tengo más líquido, tengo más espacio y es más eficiente. En cambio, esto más precozmente, aunque a pesar por imágenes, en las primeras imágenes lo que podemos ver es si hay un corazón latiendo, si está bien implantado, y ahí nos puede dar una idea, pero muy básica. Claro, sí. Es decir, las imágenes ecográficas, si bien las ecografías hoy, las 4D, las 3D, han mejorado, que no es solo para verle la carita, la sonrisa, cuando el nene se chupa el dedo, sino vemos el pliegue nucal, vemos las estructurales, vemos el desarrollo, y eso ya nos está diciendo mucho. Vemos las cavidades cardíacas, vemos la circulación del bebé, eso ya nos está hablando muchísimo de malformaciones cardíacas. O sea, vemos muchísimas cosas. Las madres a veces quieren la ecografía y se quedan con aquello, ya sé que es varón y lo veo como se chupa el dedito. Eso no es lo importante. Está bien que para el punto de vista social lo entendemos, y todos los otros datos que nos dan son los que nos interesan, porque nos están hablando de un bebé normal o de un bebé con un retardo de crecimiento o una malformación. Por supuesto que la idea es el control del embarazo. El ginecólogo sabe lo que tiene que hacer y el ecografista se dedica solo a eso, por lo tanto saben lo que tienen que buscar. Claro, perfecto. Se nos fueron como siempre volando los minutos, nos quedaron temas, me quedó por preguntarte qué está pasando con el coronavirus. Sigue avanzando y está complicado, El coronavirus va a seguir todavía expandiéndose un poquito más, un poco más, porque los primeros 15, 20 días que se perdieron de la información, eso es lo que se está pagando tributo ahora. O sea, este es un cuadro viral, por lo tanto necesita un reservorio de un enfermo. 15 días de gente que se fue contaminando, y fue un centro que era un nudo económico del mundo. Obviamente fue 15 días de gente que fue desplazándose por el mundo, y algunos portadores y otros no. Los que fueron portadores, algunos lo cursaron y lo pasaron a bajo ruido, entonces hablan de portadores sanos, y hay otros que sí, que han desarrollado la enfermedad. En la semana pasada hemos estado hablando de los 1.300 y pico de diagnósticos que hicieron retroactivos. ¿Por qué? Porque encontraron que las neumonias que habían hecho era el tipo de coronavirus, pero era paciente que ya hizo coronavirus y ya salió de eso. O sea, gente que sobrevivió. Ahora se está usando el suero de la gente que ya superó para tratar a los pacientes enfermos, para aumentar su recuperación. Se supone que la vacuna va a demorar un poco,
porque ya está en la parte experimental animal, después tiene que ir la humana, después cuando eso probarla humana, humanos voluntarios, y después es para recién la elaboración. Así que va a llevar un tiempito más. Va a llevar un tiempo, y obviamente esperemos que el tiempo, porque esta base es un cuadro respiratorio, al mejorar el irse el frío, el estar, se supone que esto se tendrá a aplacar. Ahora, todavía estamos sufriendo la expansión porque estamos encontrando portadores en donde pensaban que eran pacientes sanos. Claro. Veremos qué sigue pasando, que continúa, cómo sigue desarrollándose el tema del coronavirus. ¿Cómo no? Y lo seguiremos tratando. Sí, mantendremos, nos informaremos y mantendremos informados. Muchas gracias, Ricardo, como todos los jueves. Vivencias.